Bendiciones sobreabundantes para todos los amados que están escuchando ahora mismo y que están viendo este video, este servicio que tenemos ahora online. Y damos gracias a Dios que podemos comunicarnos de esta forma en este tiempo. Bendecimos todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que tienes. Bendecimos tu familia. Bendecimos tu levantarte, tu acostarte. Bendecimos al Señor en medio de nosotros. Damos gracias a Dios porque podemos congregarnos, mantener la comunión con el Señor y con todos los santos en el nombre de Jesús. La palabra del Señor en el Salmo 149, búsquenlo, dice así la palabra del Señor. Dice que es alabanza al Señor por su salvación y juicio. Dice, aleluya, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Gracias a Dios, su palabra es poderosa y el Señor nos aconseja que lo alabemos, que glorifiquemos su nombre, que cantemos, porque Él es fiel para ejecutar todos sus juicios ante toda maldad. Por lo tanto, esta es gloria para nosotros los santos, aquellos que vivimos en su presencia y esperamos en su gracia, en su misericordia, en su poder, en su presencia. Esperamos que Él manifieste su poder. Damos gracias a Dios, lo bendecimos, lo adoramos y comenzamos este servicio con alabanza, con adoración, como el Espíritu Santo nos aconseja su palabra. Aleluya, bendecimos su nombre. Amén. Amén. Adoramos a nuestro amado Señor, nuestro Rey de Reyes, a Jesús y al Padre. Digno eres por los siglos de los siglos. Precioso eres, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor. Por medio de tu sangre, Jesús, levantamos manos santas ante ti. Levantamos, Señor, adoración y alabanza para exaltar tu santo nombre, para levantar en alto tu hermoso nombre. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal,
millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar.
santo es el Señor, digno para siempre, es el Rey, es el Rey. Digno es Jesús, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder, todo lo que existe Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder, todo lo que existe es por ti, mi Rey. Todo lo que existe es por el Rey. Dice, vamos, levanta en tu casa la oración para el Rey. Vives para siempre, Señor. Reinas para siempre, oh mi Rey. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey. Vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, entrará el Rey, entrará el Rey de justicia y salvación, con eterna bendición, que existe el Rey.
Que es muy querida para nosotros, le tenemos mucho cariño, como a todos los pastores de nuestro Ministerio Apostólico Internacional Jesucristo Rey. Ella es la pastora Elizabeth de Ocaña. ¿Cuál es el apellido de la pastora Elizabeth? Elizabeth. Se lo digo, la pastora Elizabeth de Ocaña, desde nuestra congregación Jesucristo Rey en Terrassa, de Cataluña, Barcelona, España. Así que tiene una palabra poderosa para compartirla con ustedes. Se las presento. Adelante, Elizabeth. Les bendigo en el nombre de Jesús. Buenos días, querida iglesia. Buenos días a todos y cada uno de los que estamos bajo la cobertura del apóstol Elizabeth, del ministerio Jesucristo Rey. Reciban de parte de nuestra iglesia Jesucristo Rey aquí de España un caluroso saludo de parte del pastor Carlos Ocaña, de toda nuestra congregación. Dios tiene cosas tremendas para cada uno de nosotros. Los que nos conocen, estamos pastoreando aquí en Terrassa, en la ciudad, en la provincia de Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña. Y tenemos ya 7 años y algo, 7 años y medio como pastores en esta nueva obra y en esta puerta de España. Hoy queremos traer un mensaje a la iglesia. Hoy queremos traer un mensaje que Dios tiene preparado para tu corazón específicamente. Y antes quiero que inclinemos nuestros rostros para orar y pedirle a Dios dirección para estos días, para estos tiempos que nos tocan vivir en esta etapa de la iglesia. Así que vamos a orar para que Dios nos dé una revelación específica para este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te amamos, Señor. Adoramos tu nombre. Te bendecimos en esta mañana. Señor, tu pueblo está reunido, Dios, y necesita, Señor, tu dirección. Gracias por haber mandado al Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Te rogamos que tú, Señor, nos sigas dirigiendo para los siguientes pasos, para las siguientes acciones, las siguientes estrategias que tú quieres dar para que podamos andar en tu voluntad. Padre, muchas gracias, Señor, porque en medio de la unidad de la iglesia hay poder y hay bendición. Gracias, Señor, por este ministerio Jesucristo Rey. Gracias por el apóstol, por su obediencia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Los bendigo desde este lugar. Padre, y declaro, Señor, bendición hasta que sobreabunden sus hogares, Dios mío.
Tú abres hoy la ventana de los cielos, Señor, y derrama sobre ellos bendición hasta que sobre y abunde. Señor, tú reprendes para ellos el devorador. Tú les muestras tu voluntad y tu favor y tu gracia en este tiempo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a tener un tiempo de escudriñar un poco la palabra de Dios. Y este mensaje le he titulado De creyentes temerosos a iglesia relevante. Y esto lo vamos a ver un poco en el libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Para este tiempo todavía se estaba hablando en los diferentes sectores todas aquellas cosas que habían ocurrido en la muerte de Jesús. Todavía había esa situación de estremecimiento, de haber sucedido un acontecimiento de una gran magnitud. Así que todavía los discípulos estaban tristes por esta situación y comienza un periodo nuevo cuando Jesús resucita al tercer día. Se aparece en diferentes lugares, se aparece en el camino de Maús, se aparece en la playa con algunos discípulos, se aparece en las reuniones que ellos tenían, con pruebas irrefutables de que Él estaba vivo, con pruebas irrefutables de su resurrección. No cabía la menor duda que Jesús verdaderamente había cumplido con lo que Él había dicho, que al tercer día resucitaría. Y por un periodo de 40 días estuvo enseñando acerca del reino de Dios a su pueblo, a sus discípulos. Yo me imagino que este era el tiempo en que Jesús dedicó para enseñarles a sus discípulos de la escuela de guerreros, ¿verdad? Así como el apóstol tuvo su tiempo recorriendo iglesias, lugares y pueblos para dar esta escuela, yo me imagino que estos 40 días el Señor aprovechó para darle a su pueblo, a sus discípulos, las herramientas para poder establecer ese reino que ya era el tiempo para que se estableciese. Así que ese era el momento. Ya una vez pasados estos 40 días, Jesús se reúne con ellos para despedirse, y allí quizás entre lágrimas, entre llantos, entre asombros, entre preguntas que se estarían haciendo, se van despidiendo de ese Jesús que estuvo todos estos días enseñándoles. Pero en el versículo 6, si me pueden acompañar, del capítulo 1, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Yo me imagino que Jesús se rascaría la cabeza y diría: wow, estos chicos no entendieron pero nada de lo que les he dicho. Ellos estarían diciendo, Jesús estaría diciendo: voy a tener que venir de nuevo 3 años más y 40 días más para poder explicar, porque han pasado todos estos días, vieron milagros, les enseñé en la sinagoga, les enseñé haciendo milagros, prodigios en todos lados, de estos 40 días intensivos de escuela de guerreros, y de repente me hacen la pregunta que si restituiría el reino de Israel en este tiempo. Si nosotros vemos en la versión moderna actualísima de hoy, ¿verdad? ¿Qué era lo que ellos les estaban diciendo a Jesús? La pregunta real que ellos les estaban diciendo a Jesús era: Señor, ¿cuándo va a caer este gobierno? Señor, ¿cuándo vienen estas elecciones? ¿Cuándo va a ser el día que tú vas a traer a ese presidente
que nos dijiste que vendría. Señor, ¿cuándo se acabará este régimen? Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Jesús les dice en el verso 7, lo podemos leer en el verso 7 y dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola voluntad. Y vemos el 8 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué les está diciendo aquí el Señor? No te enfoques en ese reino. No les toca a ustedes saber las razones que solamente Dios tiene, porque Él es el que quita y el que pone los reinos de la tierra. Enfócate en esto otro. Enfócate en el reino de Dios. Enfócate en establecer el reino de Dios. Pero ¿en qué consiste este reino? ¿A qué se refería Jesús? No se refería a un sistema político, no se refería a un partido, no se refería a esto, se refería a un reino especial, a un reino que sería establecido en el corazón del hombre, en el centro del corazón del hombre. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consistiría este reino? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería lo que le definiría? Yo quisiera que te fueses a Romanos 14, 17. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué les quería decir Jesús? Amados, amplíen la visión, amplíen su vista, no se enfoquen en lo pasajero, no se enfoquen en lo terrenal, no se enfoquen en esta estructura pequeña, amplía la vista, mira más allá. Jesús les quiere decir, enfócate en lo eterno, enfócate en lo que es trascendente, en lo que es mucho mayor y que es eterno, y es el reino de Dios. Y este mensaje es para la iglesia hoy. ¿Saben por qué? Porque cuando el reino de Dios entra al corazón de un hombre, al corazón de una mujer, lo cambia todo. Cambia su pensamiento, cambia sus acciones, cambia sus actitudes, porque ha venido a ellos la justicia, la paz y el gozo. Ya no hay rechazo, ya no hay sentimientos de culpa, ya no hay deseos de venganza, ya no hay odio, ya se establece la justicia, hemos sido justificados. Y entonces tú actúas con justicia, con gozo y con paz en el corazón por medio del Espíritu Santo. Así que este mensaje es para la iglesia de este tiempo. ¿Cómo estamos orando por nuestros dirigentes? ¿Cómo estamos orando por nuestras naciones, por nuestro país? Dios cambia este sistema, Dios cambia este presidente. Como iglesia, nuestra oración debe estar dirigida a Dios para el establecimiento del reino de Dios en mi país, en mi ciudad, en mi comunidad. Ese debe ser la orientación de nuestra oración, para que el reino de Dios venga primeramente a mi vida. Puedo tener años siendo cristiano, pero puede ser que no esté el reino de Dios en mi corazón o en mi familia. Así que debe primero venir el reino de Dios a mi vida, a mi corazón. ¿Por qué? Porque es a través de ese medio cómo se va a establecer el reino. No va a haber otra manera. No es un sistema de gobierno nuevo de la tierra. Es un sistema
de gobierno del corazón. Y, y eso es lo que Dios y lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Pero sus discípulos, ¿verdad? Aquí en el verso 8, Jesús les da a sus discípulos ese propósito. Y me seréis testigo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. Esa es la asignación de la iglesia de este tiempo. Y la pregunta es, ¿estamos siendo testigos en medio de la situación actual de tu nación? Y me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que esa sería la forma como ese reino sería establecido. Comienza por tu corazón. Comienza por el establecimiento del reino de Dios en tu corazón. ¿Y qué realmente es un testigo? Sino aquel que ha visto de primera mano algo y testifica delante de otros. Eso quiere decir que es a través de tu relación personal con Dios, de tu propio testimonio. Y no hablamos de ese testimonio que hubo cuando tú te convertiste en los años 60, 70, 80, 90, 2000, sino el testimonio diario de tu vida en las diferentes lugares, circunstancias en las que te encuentres. Eso quería decir Jesús cuando le habló a sus discípulos. Me seréis testigos. Vuestro testimonio va a hablar más que cualquier otra palabra. Vuestro testimonio hablará más que cualquier otra cosa. No se trataba de un cambio de religión, no se trataba de una filosofía, se trataba de una experiencia de vida, de una experiencia personal que afectaría a los tuyos, a tu casa, que afectaría a tu entorno y que afectaría a tu comunidad, a tu ciudad y a tu nación. Esto es una de las cosas que Jesús estaba intentándole decir a estas personas. Así que una vez que las personas tienen ese reino en sus corazones, esas personas realmente cambian. Y esto no le estaba diciendo algo nuevo a estas personas, porque ya había sido profetizado hacía tiempo con el profeta Jeremías. Si me puedes acompañar a Jeremías 31, 33, 34, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y ellos serán, yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ellos estaban inaugurando un nuevo tiempo de parte de Dios, un tiempo que había sido profetizado por los profetas antiguos, pero que ellos eran esa primera generación que estrenaba ese tiempo agradable de Dios, ese año agradable de Dios para alcanzar a los gentiles. Este era lo que se estaba viviendo en este tiempo. Así que ellos allí, en medio de sus preguntas, en medio de sus emociones que estaban siendo trastocadas porque ya estaban viendo que Jesús se despedía de ellos, en medio de lo que no sabían
qué hacer en el siguiente paso o no sabían de qué forma ellos iban a trabajar para el establecimiento de ese reino, comienza un nuevo tiempo, comienza una nueva generación de hombres llamado iglesia. En el verso 9, si me acompañas, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Vamos al verso 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá, y cómo le habéis visto ir. ¡Wow! Este era un tiempo donde ellos se quedaron mirando al cielo. ¿Qué significa esto? ¿Sabes? Lo que me llamó o lo que me cautivó de esta historia fue esta pregunta. Esta pregunta que le dicen estos hombres. Ellos estaban mirando al cielo, haciéndose las preguntas. ¿Cómo sería ese bautizo del Espíritu Santo? ¿Cómo sería llegar hasta lo último de la tierra? Cuando ni siquiera he salido de aquí de Jerusalén o no he salido de Galilea, ¿cómo será lo último de la tierra? ¿Cómo será esto de ser testigos? ¿De qué manera? Mientras allí fuera había gente que les estaba atrapando, que los estaba llevando a la cárcel. ¿Cómo sería esto? Así que ellos, entre tanta confusión y preguntas, ellos se quedaron viendo allí. Y estos varones, estos ángeles que se les presentan a ellos, les dicen: chicos, pónganse las pilas. ¿Qué les pasa? ¿Por qué siguen mirando al cielo? Y esto es lo que Jesús nuevamente le está diciendo a la iglesia. Esto fue lo que me cautivó en esta historia. Porque verdaderamente Jesús está diciendo esta misma pregunta a la iglesia. ¿Por qué sigues mirando al cielo, iglesia? ¿Por qué sigues mirando al cielo, familia? ¿Por qué sigues mirando al cielo? Es tiempo de obrar, es tiempo de caminar sobre la palabra que ya ha sido dada. No es tiempo de sentir, porque no vas a sentir muchas veces. Hay procesos donde las emociones no acompañan. Creo que la mayoría de las veces que debemos obedecer a Dios va a ser en contra de nuestras emociones, de nuestros proyectos de vida, en contra de muchas cosas que las teníamos ya súper controladas. Dios no nos quiere enmarcados, encasillados. Dios nos dice: ¿sabes qué? Deja de mirar las nubes, deja de mirar allí y ponte a caminar sobre la palabra que te he dado. Ellos ya le habían recibido una instrucción de lo que debían hacer y ellos estaban allí indecisos mirando las nubes, hasta que estos hombres les dicen: camina en la palabra. ¿Qué estás viendo hacia arriba? Es hora de obedecer, es hora de caminar, es hora de avanzar, es hora de ir a la siguiente milla, es la hora. Así que es difícil imaginarse lo que estaban viviendo estas personas, porque yo misma me imagino a mí misma. A los 18 años, si me hubiesen dicho: mira, sabes, tú vas a vivir en España, tú vas a pastorear una iglesia, tú vas a tener mellizos, tú vas a hacer todas estas obras. Es yo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que yo haga todas estas cosas si ni siquiera yo había salido de mi ciudad cuando eso? Si ni siquiera yo había viajado por otros países. Así que sería algo difícil de creer.
para mí. Y de ser pastora mucho menos. ¿Por qué? Porque ni siquiera era creyente en ese tiempo. Así que esto era lo que estos hombres estaban viviendo, luchando contra sus propias emociones, contra sus propias preguntas. Así que esto es lo que les dice estos mensajeros. Es un tiempo de obedecer y no es un tiempo de sentir. Hay cristianos que no avanzan porque no sienten, pero las emociones no siempre respaldan a la obediencia. Jesús obedeció sin sentir. Él le dijo al Padre: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que sea esto de ejemplo para cada uno de nosotros. Hay procesos que no vas a entender, pero no puedes quedar mirándote al cielo, poniéndole vellones y vellones y vellones al Señor, pruebas y pruebas al Señor. No, es tiempo de caminar en una palabra que ya ha sido dada, en una palabra que ha sido dada para tu familia, en una palabra que ha sido dada para tu congregación, en una palabra que haya sido dada para la cobertura. Es el tiempo de caminar, es el tiempo de hacer. Así que ellos estaban allí, y aunque ellos tenían una promesa de Dios que vendría el Consolador, ya vemos en todos los evangelios que ya mucho antes Él ya se los había dicho: vendrá el Consolador, el Paracletos, y les bautizará. Ellos, sin embargo, seguían sin entender bien lo que eso significaba. Pero sin embargo, y es lo que quiero centrarme, y es lo que quiero dejarte como mensaje, sin embargo, en medio de sus dudas, de sus crisis existenciales, en medio de su confusión, en medio de sus cosas no resueltas con su carácter o con sus situaciones diarias, porque en medio de todo eso no cayó el gobierno del Imperio Romano siguió, pero ocurrió algo. Lo primero que ellos hicieron fueron 3 acciones, y esas 3 acciones desataron el poder del Espíritu Santo. ¿Cuáles fueron esas 3 acciones determinantes que provocaron la manifestación del Espíritu Santo? Vamos a ver el verso 12, mis hermanos, y dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento donde moraban Pedro y Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay 3 acciones que ellos hicieron. La primera acción que ellos hicieron fueron a Jerusalén, obedecieron. ¿Qué les dijo Jesús? Hey chicos, no salgan de Jerusalén, esperen la promesa. ¿Qué hicieron ellos? Fueron a Jerusalén y se quedaron allí. Lo segundo que ellos hicieron fue perseverar, unánimes. ¿Qué quiere decir perseverar unánimes? Perseverar quiere decir permanecer, resistir y persistir. No tenían doble ánimo. No creen hoy y mañana no. Y no era fácil porque ellos tenían sus preguntas como hoy tú tienes tus preguntas. Y yo tengo también mis preguntas. No era fácil. Así que ellos había que hacer insistir en el pensamiento de perseverar. Había que hacer intencionalmente perseverantes. ¿Por qué?
porque ellos no sabían cuándo vendría esa promesa. Esa promesa podía venir en un día, en 5 días, en 5 meses o en 5 años. Ellos no tenían la fecha y la hora exacta de que vendría, solo tenían que creer que vendría. Y quizás nosotros también tenemos promesas, pero tenemos que perseverar en que Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse, y Él cumplirá lo que ha dicho, porque Él es un cumplidor de promesas. Así que ellos perseveraban, pero no de cualquier manera. No es que tienes que estar allí de cualquier manera, no, perseveraban unánimes. Y unánimes quiere decir en acuerdo, de acuerdo a lo mismo, que tenían una misma opinión, que tenían un mismo sentimiento sobre algo. Eso es lo que el Señor está pidiendo hoy de la iglesia. Unidad, no uniformidad, unidad, unánimes, perseverantes, porque Dios va a cumplir sus promesas. Y lo tercero que ellos hicieron es orar, orar y rogar. Orar y rogar, en oración y en ruego. Hay una promesa que Dios tiene para ti, pero para llegar al cumplimiento debes hacer esas 3 acciones: obedecer, perseverar y orar. Dios no va a hacer algo en la tierra sin asociarse con los seres humanos, con la iglesia. Dios no va a hacer algo porque es un principio creacional que Él dijo que Él iba a sojuzgar la tierra con el hombre. Y para que Dios haga algo en la tierra se tiene que asociar con la iglesia para que estén en el mismo acuerdo. Debe asociarse. Si vamos al capítulo 2, versos del 1 al 4, dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Es muy tremendo esto. Era el inicio, lo que habla en el pistoletazo de salida de un nuevo tiempo de Dios, del año agradable de Dios. En esos versículos, ¿cuándo comienza esa manifestación? Comienza en el día de Pentecostés. ¿Qué celebraban ellos en Pentecostés? El Pentecostés eran 50 días después de la Pascua. Y esta manifestación del Espíritu Santo, precisamente en Pentecostés, celebraba 50 días después de la Santa Cena, donde Jesús habló del nuevo pacto. Era la consumación. Esto era ya el establecimiento de ese pacto. Así que ahí estamos hablando de que Dios es cumplidor de promesas. Así que en la obediencia natural provoca una manifestación sobrenatural. La obediencia natural provocó una respuesta sobrenatural del Espíritu Santo. Si vamos al verso 14 del capítulo 2, mis hermanos, dice así: ¿qué pasó? Entonces
Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. E hizo una predicación espectacular donde se aceptaron al Señor 3,000 personas en un solo momento, en una sola predicación, aceptaron al Señor. Y este es el desafío. Así que me gustaría que fuésemos al verso 37. Cuando Pedro hace toda esta predicación tremenda, entonces viene la operación del Espíritu Santo y dice, y provoca en los corazones de quienes están escuchando. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y eso es lo que tiene que provocar la iglesia. Provocar en las personas: ¡hey, varones, qué haremos! Vemos a un Pedro que trae pasión y que se levanta, que hasta hace unos días era un hombre atemorizado, luchando con sus emociones, confundido de cómo sería, preguntando que si era del derrocamiento del imperio y un nuevo presidente para su país, y ahora está entendiendo y está enfocado en el reino. Y en el momento que él se enfoca su mirada, que su mirada está en la dirección correcta y se alinea con el Espíritu Santo, entonces hay una reacción del verso 37 que dice: y ellos se compungieron de corazón y le dijeron: varones, ¿qué podemos hacer? Ahí está la operación del Espíritu Santo. Y luego, en el verso 41, si me puedes acompañar, dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muchos de ellos quizás eran los que se burlaban y los que decían: hey, están borrachos. Quizás alguno de ellos era, y después vino el Espíritu Santo con convicción. Pero aquí habla de que hay un establecimiento del reino directamente en el corazón de las personas, porque se alinearon con el corazón de Dios, se reconciliaron con Dios y luego tenían comunión unos con otros, tenían compañerismo, partían el pan y las oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no puede haber un reino o establecerse el reino de Dios en el corazón de mi ciudad, de mi nación, sin antes no pasar por el verso 37, que es la operación del Espíritu Santo en el corazón. Pero no puede haber una operación en el corazón de las personas sin antes unos Pedros que se levanten de su temor y de su miedo, y se levanten de su comodidad, y se levanten de creerse pequeños para levantarse en el poder del Señor, en el poder del Espíritu Santo, y hablar las buenas nuevas de salvación. Entonces, la unión de los Pedros, que somos cada uno de nosotros, con el Espíritu Santo, va a provocar el establecimiento del reino en el corazón de las personas. Así que esto fue
el proceso que transformó unos hombres temerosos que aparecen en los primeros versículos del capítulo 1, con 1000 preguntas, confundidos, y cómo se convierten en una iglesia relevante, en una iglesia que no puede pasar desapercibida donde quiera que va, en una iglesia donde las personas están expectantes de lo que va a pasar en ese lugar. Así que esto es lo que quiero transmitirte para este día. Estamos viviendo días en la humanidad difíciles, días en que vemos manipulación mucho más allá de gobiernos locales, sino gobiernos globales. Vemos como cada vez la iglesia se va notando, ya no es un ataque sutil, sino ya es un ataque frontal hacia la iglesia. Ahí en muchas ciudades de Estados Unidos ya están hablando de cerrar iglesias, en otros lugares están también de alguna manera cercenando el derecho de reunión. Así que nosotros, ese es nuestro tiempo, porque así como estos hermanos fueron elegidos para un tiempo como ese, para inaugurar el año de la gracia de Dios, nosotros hemos sido seleccionados para la última cosecha de los últimos tiempos, para que nadie se pierda, para que todos se arrepientan y para cerrar el año agradable del Señor y el rapto de la iglesia. Así que mis hermanos, reciban ánimo, reciban pasión, reciban poder del Espíritu Santo, para que en cualquiera sea tu posición, sea en tu familia, en tu congregación, en cualquier ministerio que desarrolles, tengas ese poder del Espíritu Santo. Me gustaría orar y que nos oráramos juntos en esta mañana. Padre, te doy gracias porque tú estás alistando un remanente, una iglesia que es como los hijos de Isaacar, que entienden los tiempos, que miran la higuera, Señor, y que entienden los siguientes pasos. Padre, gracias porque nos usas, gracias porque nos capacitas, gracias porque tú eres Dios y fuera de ti no hay Dios quien salve. Señor, te pedimos que tú nos sigas dando, Señor, estrategias, Señor, para seguir conquistando, Señor, lugares para ti. Donde quiera que estemos, Señor, seamos aquellos que trastornan el lugar. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Reciban un saludo en esta mañana. Muchos besos y hasta la próxima. Gracias a Dios por esa palabra poderosa, edificante, refrescante para nuestras almas, nuestro espíritu, que ha traído la palabra a la pastora Elizabeth y cada uno de los pastores y de los intercesores también que han estado trayendo palabra en el ministerio. Palabra buena, palabra que el Señor ha revelado a cada uno y que nos fortalece, nos edifica, nos enseña. Gracias a Dios por los dones que Él ha puesto en este ministerio. Damos gracias porque son hermosos, son personas que se han apartado para Dios, que buscan al Señor, que nos traen una revelación fresca de Dios. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, por sus familias. Bendecimos todo lo que son, todo lo que hacen, todo lo que tienen. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús y declaramos ese botín de guerra que Dios tiene para cada uno de los que batallamos en su presencia. Damos gracias al Señor por eso. Ahora vamos a tomar la Santa Cena
y buscamos en nuestras Biblias la palabra del Señor que nos habla de este pacto donde el Señor Jesús revela y nos deja las instrucciones y que lo hagamos siempre en memoria de Él hasta que Él venga. Y nosotros debemos ser obedientes. Dios ama la obediencia. Dice su misma palabra que la obediencia es mejor que los sacrificios. Así que eso es lo que ama Dios, que obedezcamos su palabra. Y es bueno para nosotros, es poderoso para nuestras vidas obedecer la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, en el verso 23, dice así el apóstol Pablo escribiendo, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El Señor Jesús dijo que lo hiciéramos siempre en memoria de Él. Y dijo cómo lo vamos a hacer desde ese momento que lo tomó Él por última vez con sus discípulos. Y dijo que lo hiciéramos en memoria de Él. Y la forma exacta como Él la hizo, nosotros debemos exactamente hacerlo así. Tomar el pan, dar gracias a Dios por el pan, partirlo y luego comerlo. ¿Cómo lo vamos a comer? Como comer su cuerpo, que por nosotros fue partido. En el momento que yo como y yo trituro con mis dientes ese pan, exactamente de esa forma yo debo entender, pensar, meditar en eso, como dice la palabra, que de esa manera fue partido el cuerpo del Señor Jesús por nosotros. En ese momento que su cuerpo fue partido de esa forma, Él allí en su cuerpo llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todo el castigo, se hizo maldición por nosotros, llevó todo el juicio que nos tocaba a nosotros llevar, lo llevó Él. Él fue molido, dijo el profeta Isaías, por nuestros pecados, así como nuestros dientes muelen el pan, así fue molido el cuerpo de Cristo. Él dice que lo hagamos en memoria de Él, y nos está diciendo que lo comamos. Al comerlo, al partirlo, entonces debemos hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros, de lo que Él llevó, para que hoy nosotros disfrutemos de sanidad, de salvación, de paz, de poder, de bendición, en el nombre de Jesús, de completa libertad. Fuimos libres del pecado, fuimos libres del infierno, fuimos libres de las maldiciones, fuimos libres del juicio. Además es un precio grande que se pagó para comprar para nosotros herencia aquí en la tierra y una herencia en los cielos eterna. Lo hacemos en memoria de Él. Sigue diciendo el verso 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa después de haber cenado era la copa de la bendición, así se le llamaba a esta copa en la fiesta de la Pascua que se había celebrado por siglos,
cuando el Señor Jesús está en este momento dándonos esta instrucción. Pero en la fiesta de la Pascua se tomaban varias copas de vino. Pero aquí Jesús está tomando solo la copa después de haber cenado. Y en esa copa, llamada la copa de la bendición tradicionalmente, fue donde Él nos dijo que esa es la copa que íbamos a tomar. Dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto en la sangre de Cristo. Haced esto, nos está diciendo, hazlo todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. No nos está diciendo cuántas veces debemos hacerlo. Está diciendo que cada vez que lo hagamos en memoria de Él. ¿De qué vamos a hacer memoria? Vamos a hacer memoria de por qué lo hizo, de qué forma lo hizo. Nos está diciendo que lo hagamos siempre. Debemos hacer memoria, debemos escudriñar y saber por qué Él tuvo que derramar su sangre, por qué nosotros debemos participar de esa copa de vino que representa la sangre que el Cordero derramó en ese momento en la cruz. Cuántas cosas poderosas, increíbles, hizo Jesús por nosotros al momento que está derramando su sangre. Es un poder, es algo que nadie más hizo. Ser el propio Hijo de Dios hecho carne, derramando su sangre por toda la humanidad. Y Él dijo, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Pero nos dijo lo que es la copa del nuevo pacto en la sangre del Cordero. La sangre del Cordero vino a sellar un nuevo pacto, nuevo pacto. El verso 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciares hasta que Él venga. Cada vez que nosotros estemos participando de este pan y participando de esta copa, dice, todas las veces que la comas, todas las veces que la bebas, estamos anunciando la muerte del Señor. Estamos anunciando, haciendo visible, estamos trayendo como ese anuncio, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Estamos anunciando, estamos hablando, estamos testificando lo que Él hizo por nosotros. Y sale a la luz todo el poder de la obediencia, de participar de su nuevo pacto. Porque entonces se manifiesta la sanidad, se manifiesta la salvación, se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta la prosperidad, se manifiesta las bendiciones, se manifiesta toda la gloria que Él preparó para nosotros sus hijos, como lo leímos en el Salmo 149. Él tiene preparada gloria para todos sus santos. Juicio que Él derrama sobre todos los enemigos de sus hijos. Porque todo eso lo consiguió en el momento que derramó su sangre. Dice que en la cruz, Colosenses 2:15, dice que Él despojó a los principados y potestades del enemigo. Los exhibió públicamente, venció sobre ellos, triunfó sobre ellos. Para traer para nosotros esa victoria. Y que la iglesia ahora pueda demostrar esa victoria en el mundo. Es decir, se hace visible, se anuncian los beneficios que trajo su muerte. Cada vez que nosotros participamos de la copa y participamos del pan. Porque Él dijo, en memoria de mí, y cada vez que lo hagas, vamos a anunciar los beneficios que nos trajo su muerte. ¿Y hasta cuándo debemos hacerlo? Hasta que Él venga. Dice
La muerte del Señor anuncia es hasta que Él venga por segunda vez. Que ya aquí, por supuesto, está hablando de la primera vez que vino, y la primera vez que vino fue a poner su vida por nosotros, a sacrificarse, a pagar ese precio que requería el poder salvarnos a nosotros, a pagar ese precio que nosotros no podíamos pagar por causa del pecado. La justicia de Dios requería la sangre de un justo, y no se halló justo ni a uno. Entonces Dios dijo, yo voy y tomo su lugar. Y Él vivió en justicia. Él vivió santo. Él no se contaminó con el pecado. Él no cayó en ninguna de las tentaciones que el diablo le puso aquí en la tierra. Él pudo representarnos, cumplió la ley de una forma perfecta. Ningún humano lo había podido hacer, hasta que Él mismo se hizo como uno de nosotros. Participó de carne y participó de sangre. Participó de ser exactamente un humano, con las mismas debilidades, con la misma forma de vivir, con todo lo que rodea a un ser humano, pero demostrando que dependiendo del Espíritu Santo de Dios, sí se puede vivir apartado del pecado y en la justicia de Dios. Por lo tanto, es lo que Él hizo por nosotros, y es en lo que nosotros debemos pensar, hacer memoria, demostrar, traer, hacer visible los beneficios que Él trajo, los beneficios del nuevo pacto, hasta que Él venga por segunda vez. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Ya Dios lo había profetizado, Jeremías capítulo 31. Pero en Hebreos, en el capítulo 8 de Hebreos, en el verso 6, desde el verso 6, se nos habla de ese nuevo pacto del cual el Señor había hablado a Jeremías, de cómo iba a ser el nuevo pacto en la sangre del Cordero. Y el escritor a los hebreos, que habían participado por siglos de un antiguo pacto, y ahora les está explicando claramente de qué se trata el nuevo pacto. Y como la misma palabra nos enseña, al hablar de un nuevo pacto, nos está diciendo que el otro fue cumplido. No es que fue desechado, no, simplemente Cristo lo cumplió para poder traer uno nuevo. Es el pacto que nosotros participamos. Verso 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Es una promesa que Dios hizo desde el profeta Jeremías en el capítulo 31, versos 31 al 34, donde dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Es por eso que el pacto tuvo, digamos, defectos, no por causa de Dios, no por causa del que lo estableció, sino por causa de los que trataron de cumplirlo y no pudieron. No pudieron cumplir nunca completamente ese pacto, hasta que tuvo que venir Jesús y ser mediador de un mejor pacto, cumplirlo y así traer la justicia que Dios requería para que nosotros pudiéramos vivir en la gracia. Entonces dice,
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, el de Cristo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón los escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y la palabra conocer es la palabra tener intimidad. Yo no puedo tener intimidad por otra persona. Cada uno debe tener su intimidad con Dios. Y esto solo Cristo lo logró, que al Él venir a vivir dentro de nosotros, su Santo Espíritu nos habita. Y solo por el Espíritu Santo, habiendo nacido nosotros de nuevo, teniendo ahora la naturaleza de Dios, porque su Santo Espíritu habita en nosotros, podemos tener comunión íntima con el Señor. Nadie puede tener esa comunión íntima por otra persona. Cada uno debe tener su comunión íntima. Por eso nadie puede decirle a otro, conoce. Nadie puede decirle a otro, ten mi intimidad. No, cada uno debe tener su intimidad. No es que cada uno va a hablar o a entender a Dios como a cada quien le parezca. No está hablando de eso, está hablando de conocer, de tener intimidad con el Espíritu, porque el Espíritu Santo solo puede venir a habitar dentro de ti cuando has recibido a Jesús como Salvador, cuando le has entregado tu corazón, le abriste el corazón y Él vino a vivir dentro de ti. Naciste de nuevo, naciste de Dios, naciste del Espíritu de Dios. Esa obra la hace el Espíritu Santo, por la palabra que es Cristo y por el Espíritu. Como le dijo Jesús a Nicodemo, debes nacer por el agua y por el Espíritu. Entonces, así es como le conocemos. Dice, desde el menor hasta el mayor de ellos. Verso 12, porque seré propicio a sus injusticias. Él puso su vida, el justo, por los injustos. Él fue al propiciatorio. Él fue el que pudo limpiarnos, lavarnos, hacernos de nuevo. Él fue propicio a nuestras injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es decir, Él quitó, no solamente cubrió como hacía la ley, cuando se derramaba la sangre de los animales, cubría el pecado hasta que volvieran a hacer otro sacrificio y otro sacrificio cada vez que pecaran. No así Cristo. Cristo quitó el pecado. Aquel que recibe a Jesús es hecho hijo. Jesús quita el pecado de en medio. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que es el pacto del que participamos, el nuevo pacto en la sangre del Cordero. Ahora mismo, y de acuerdo a esta palabra, cierra tus ojitos en este momento y en comunión con el Espíritu Santo de Dios, dile a Dios que perdone cualquier falta, cualquier pecado. Dile al Señor, yo pongo delante de ti, porque tú llevaste todas mis injusticias, llevaste el pecado y tú lo quitas de en medio.
para yo entonces, Señor, practicar y hacer lo que tú dijiste, que siempre tomemos este pan y tomemos esta copa delante de ti, haciendo memoria de estas cosas. Nosotros ahora mismo hacemos memoria, Señor, de tu pacto, de las razones que tuviste, de los beneficios que nos trajiste, del gran amor que te movió a hacerlo, del gran poder que se mueve, Señor, cada vez que nosotros recordamos y hacemos memoria de estas cosas, Señor. Hoy hacemos memoria delante de ti. Señor, lávanos más y más en tu sangre. Nosotros queremos pedirte perdón por el pecado, Señor, aún de nuestros padres, Señor, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Queremos pedirte perdón, Señor, por nosotros, por nuestros hijos. Queremos pedirte perdón por nuestra nación. Tú eres todopoderoso, Señor. Y tú escogiste por familias. Y tú escogiste salvar una nación para que esa nación enseñe todas las naciones a conocerte. Y sabemos que tú estás interesado en la salvación de la nación completa. Por tanto, nosotros venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor Dios. Lava, Señor. Lava con tu sangre. Quita el pecado, Señor. Quita el pecado. Dice tu palabra que tú quitaste el pecado. Queremos orar en tu presencia, Señor. Queremos perdonar a todo aquel que nos haya dañado. Queremos perdonar. Es un acto de obediencia. Perdonar es una decisión y nosotros decidimos perdonar. Decidimos amar al prójimo que nos ha hecho daño. Queremos, Señor, que tu sangre nos limpie y de la manera como tú nos amaste y nos perdonaste, siendo nosotros enemigos tuyos, estando nosotros en tinieblas, tú nos trajiste la luz. Así nosotros perdonamos, así nosotros amamos a todo aquel que haya intentado traer tinieblas, maldades a nuestras vidas, para que tu luz, Señor, sea, Padre, llenando sus vidas, para que suceda este milagro del nuevo pacto, como lo profetizaste desde Jeremías, que tú mismo te das a conocer a las personas. Tú escribes, Señor, tus leyes en sus corazones y las hablas, Señor, a sus mentes. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por limpiarnos. Gracias por tu nuevo pacto. Gracias por tu cuerpo. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Nosotros te damos gracias por este pan. Te damos gracias por esta copa. Señor, y bendecimos estos elementos. Señor, ahora mismo nosotros lo tomamos en memoria de ti. Como tu cuerpo que derramaste, Señor, y tu sangre, Señor Dios mío, que derramaste limpiándonos de pecado, venciendo al enemigo, a todos los enemigos,
que nos amenazaban quedaron quitados, vencidos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Tome los elementos ahora. Y sírvanse unos a otros. Sírvanse unos a otros. Así como Jesús puso su vida por nosotros, nosotros servimos los unos a los otros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros en este momento tomamos, Señor, el pan y tomamos la copa, declarando, Señor, que toda enfermedad tiene que irse porque tú la llevaste, Señor, en tu cuerpo. Que toda maldición se seca de raíz para siempre. Que todo juicio queda destruido en el nombre de Jesús. Declarando, Señor, tu sangre que nos limpió de pecado. Tu sangre, Señor Dios, que nos libró del infierno, de la muerte eterna, que nos libró, Señor, de maldición, que compró una herencia gigantesca para nuestras vidas, para todo lo que somos, hacemos, tenemos, para todas nuestras generaciones. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor Dios, tu cuerpo, tu sangre, librándonos y quitando para siempre a todo enemigo, desatando tu juicio sobre todo lo que nos amenazaba. En el nombre de Jesús. Y declarando, Señor, la herencia que compraste para nosotros, desatada con poder sobre cada hijo tuyo y sobre nuestra nación. Por completo, en el nombre poderoso de Jesús. Tomamos ahora el pan y tomemos la Muchas gracias en el nombre de Jesús. Alaba su nombre. Alábalo. Llena su trono de alabanza y de adoración, porque Él es digno. Él es digno de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Dios.
Rey, tú eres digno para siempre, precioso Jesús, Cordero Santo. Cante conmigo. Digno, digno eres tú, Jesús, hermoso Dios, santo eres tú. Digno, digno eres tú, Jesús, hermoso Dios, santo eres tú. Te alabaré, bendeciré y exaltaré por siempre y siempre. Te alabaré, bendeciré y exaltaré por siempre y siempre, Señor. Digno, digno eres tú, Jesús, hermoso Dios, santo eres tú. Oh, digno, digno eres tú, Jesús. Oh, hermoso Dios, santo eres tú. Oh, te alabaré, y exaltaré siempre, siempre te alabaré, exaltaré siempre y siempre, Señor. Siempre y siempre, adora tu Rey. Siempre y siempre cantamos aleluya. Vive para siempre el Cordero Santo de Dios. Cantamos aleluya. Vive para siempre el Cordero Santo de Dios. Cantamos aleluya. Vive para siempre el Cordero Santo de Dios. Cantamos aleluya. Vive para siempre el Cordero Santo de Dios. Bendeciré, exaltaré. Oh, exaltamos por siempre y siempre te alabaré. Bendeciré, exaltaré por siempre. La iglesia canta, Señor. Por siempre, Señor. Por siempre y siempre, Señor. Por siempre y siempre, mi Rey.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiciones sobreabundantes declaramos sobre ti, sobre toda tu familia, toda tu casa, todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que tienes, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Como dice su palabra, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como va prosperando tu alma. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor desate toda su misericordia y ponga